Bueno, quiero agradecerles antes de iniciar al ingeniero Jaime la invitación y como ya lo dijo a Syngenta por apoyarme para estar aquí con ustedes. Este es el segundo año que vengo y yo quiero hablar sobre el manejo integrado de enfermedades nativas de suelo. Y quiero iniciar con ello porque comúnmente nos referimos como enfermedades del suelo, lo cual es incorrecto dado que el suelo no se enferma. El suelo es materia inerte, son minerales estructurados químicamente, sin embargo en el suelo existe vida que interactúa con las plantas. Antes de iniciar de lleno con el tema, siempre trato de hacer énfasis en la gran dificultad que representa el producir cultivos, alimentos. Tenemos muchos factores adversos para lograr la producción que se supone deberá ser mayor, dado que en el 2050 se espera que seamos casi 10,000 millones de habitantes. En este momento, teóricamente, andamos sobre los 6,500 millones. Y una de las maneras que es muy sencilla es que se mueran los feos, ¿no? Entonces, aquellos que quedemos, tendremos la posibilidad de regenerar a la humanidad de manera sustentable, porque la peor amenaza para este planeta, pues somos nosotros. Entonces, nosotros podemos observar que de los factores adversos, decía yo, es la urbanización. Cada vez hay más casas, se incrementa la población, cada vez hay menos agua. La superficie, suelo, cada vez es más pobre. El cambio del clima nos ha afectado de manera importante, favoreciendo especialmente a muchos problemas fitosanitarios. Aquí vemos esto que les comentaba, el planeta Tierra siembra o planta casi 1,500 millones de hectáreas, 38% se encuentran en un estatus de degradación. El factor número 1 de degradación de los suelos como consecuencia de la agricultura es la salinidad, básicamente asociado a la sobrefertilización. Hoy día estamos buscando estrategias para reducir esos impactos y sin duda alguna los microbios son esa alternativa importante. Les decía que en el 2100 se espera que la temperatura se incremente en casi 4 grados, lo cual sin duda alguna va a propiciar que muchas especies desaparezcan, quizá nosotros mismos si no tomamos todas las debidas precauciones, ¿no? Tan solo con 1 grado de incremento en los últimos 20 años hemos visto desastres. Ya les ocurrió a ustedes en el 2010, heladas que no son frecuentes. En algunas áreas, yo recuerdo cuando estudiaba que tuve la oportunidad de estar en Alaska, en invierno no nevó y Guadalajara estaba nevando. Entonces son cosas que se han propiciado debido al calentamiento global. Pero ¿qué pasa con las enfermedades? Ese cambio climático ha propiciado que muchas enfermedades como estos ejemplos hayan sido hoy día devastadoras. Fíjense, durante casi 2,000 años nunca se tuvo problemas graves y en tan solo 12 años pues esto ocurrió. Y eso ocurre hoy día en muchos países del mundo. México no es excepción. Tenemos One Lung Bean de los cítricos como una enfermedad emergente apenas hace 8 años y que hoy día es la peor amenaza de cítricos. Hablando de las enfermedades o patógenos que habitan en el suelo, pues ahí encontramos muchos hongos, bacterias, actinomicetos, protozoarios y algas, dentro de las cuales encontramos un grupo importante llamado micetes, Phytophthora, Pythium, están en este grupo. Y todos estos se asocian con las raíces y de esa asociación pues surgen relaciones de beneficio o relaciones nocivas. Esto es como cuando se es novio y aquí ya se casaron. Y entonces vemos que hay muchos microbios que se asocian y ejercen beneficios sobre las plantas de diferentes tipos, tales como las micorrizas, aquellos que fijan nitrógeno, los que promueven crecimiento, los que controlan, los que toleran sales, los que producen ACC desaminasa, que para mí es la clave de todos los males, dado que el etileno es la consecuencia de todas las cosas malas que suceden en la planta, y aquellos que producen fitohormonas. Pero desde luego también tenemos que en esa asociación existen muchos microbios que causan daño especialmente a las raíces u órganos subterráneos en esta zona, que le llamamos rizósfera.
Y es importante entender qué es la rizósfera porque ahí se dan muchas interacciones químicas que son las que propicia que se desarrollen efectos de beneficio o efectos patogénicos. La rizósfera no es más que el área cercana a la raíz a una distancia de entre 3 a 5 milímetros. Aquí es la rizósfera y es la parte rica en compuestos orgánicos que van a dirigir que se asocien patógenos o microbios benéficos. Miren, Jorge Vivanco publicó este esquema gráfico para identificar que esto que está coloreado es la rizósfera y en ella interactúan muchos microbios en función de todos los compuestos que las plantas liberan como metabolitos secundarios, tales como carbohidratos, ácidos carboxílicos, aminoácidos, sustancias que promueven el crecimiento de las plantas y eso permite dirigir qué tipo de microbio va a colonizar. En ese sentido, aquí tenemos un ejemplo para zonas como el Bajío, cultivos como cebolla, especialmente en invierno, o ajo, que tiene que coincidir con inviernos para poder diferenciar lo que le llamamos dientes. Curiosamente, esa familia de plantas liliáceas liberan este componente DADS, ¿sí?, el cual es el que estimula la germinación de estructuras reproductivas llamadas esclerosios. Por eso es que nosotros podemos plantar cebolla, ¿sí?, en una época de verano sobre un suelo altamente infestado de esclerosios y nosotros nunca vamos a observar daño de ese patógeno debido a que la temperatura no es favorable para este patógeno, a pesar de que la planta esté liberando DADS, que es el estímulo que necesita. Esto es el equivalente a colocar una semilla en un suelo seco y luego le agregamos agua y entonces ocurre todo el proceso de germinación. Si el suelo está seco y nunca le agregamos agua, nunca va a germinar. Es lo mismo aquí. Aunque esté el patógeno y se estén liberando los estimuladores, nunca van a germinar si la temperatura es alta. En ese sentido, muchos patógenos requieren diferentes estímulos químicos y podemos observar aquí un problema grave en épocas cálidas, marchitez causada por Sclerotium rollsi, que a diferencia de Cepiborum, prospera en ambientes cálidos, ¿no?, temperaturas por arriba de 25, 27 grados, mientras que el anterior prospera mejor en temperaturas frescas, en un promedio de 18 a 22 grados. Muchos patógenos son importantes y debemos de entender cómo es que los vamos a diferenciar, ¿no? Hablamos de que las enfermedades causadas por fitopatógenos que persisten o sobreviven en la matriz del suelo o bien en residuos de las mismas plantas son definidas como enfermedades nativas de suelo, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de Phytophthora capsicii, que aquí lo vemos. Algunas de las principales enfermedades nativas del suelo, especialmente son causadas por hongos y omicetos, ¿no? Digamos Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, Sclerotium, omicetos como Phytophthora pythium. Pero hay otros grupos de microbios, ¿no? Tales como los nemátodos, que es un factor biológico que cada vez va en incremento. Sin duda todos hemos escuchado hablar de estos patógenos, ¿no? Hongos como Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, nemátodos como Meloidogine, Stramenopila o micetes como Phytophthora y Pythium, ¿no? Desde luego que tenemos que separar a este grupo de patógenos de estos, dado que hasta 1986 los omicetes pertenecían al reino fungi de los hongos. De esa fecha hasta ahora, estos han sido clasificados en la clase omicetes, ¿sí?, en la división Stramenopila y pertenecen al reino de las algas. Y eso de que pertenezcan al reino de las algas nos da una idea de sus aspectos biológicos, ¿no? Las algas prosperan en ambientes acuáticos. Estos patógenos son sinónimo de excesos de humedad.
En ese sentido, los que sobreviven largos periodos en el suelo y se multiplican y año con año van incrementando sus daños, les llamamos nativos de suelo. Por ejemplo, Fusarium, nosotros podemos ver en una parcela que en un año tuvimos 3 o 4 plantas enfermas, en el siguiente año tenemos 5, 6, 7 y se van haciendo manchones o rodetes. Mientras que ocasionalmente tenemos otro grupo de patógenos que se llaman invasores de suelo, donde pasan alguna parte de su vida en el suelo por azar y causan un problema severo. Pero en el siguiente año sembramos en ese mismo terreno y no tenemos problemas. Algunos ejemplos: Botrytis, Clavibacter, ¿sí?, que aunque pasa mucho tiempo en el suelo, no necesariamente van a ocurrir infecciones posteriores. La mayoría de las veces también sobreviven como saprófitos. De tal forma que los patógenos nativos de suelo, dijimos, se dividen en habitantes de suelo e invasores de suelo, ¿no? Estos sobreviven mucho tiempo, Fusarium. Estos pueden pasar cortos periodos de tiempo y a pesar de que podemos ver efectos devastadores, comúnmente en los años siguientes o en fechas posteriores, puede prácticamente no haber daños. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de los patógenos nativos de suelo? Uno de los grandes problemas es que, a diferencia de aquellos que afectan partes aéreas de las plantas, llámese tallos, hojas o frutos, pues es que no los vemos. Lo que nosotros podemos observar de los patógenos que son nativos de suelo son sus efectos. Básicamente, cuando la planta se marchita, que comúnmente en la mayoría de los casos ocurre eso, la planta pierde color, clorótica, etcétera, solo hasta que está presente el síntoma. Y eso es evidentemente porque nosotros no vemos la mitad oculta de las plantas, que es de aquí hacia abajo. No nos damos cuenta qué está ocurriendo ahí. Y entonces, si no se ve, el diagnóstico es un problema grave. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Yo creo que muchos de ustedes han estado en Guadalajara, quizá muchos de ustedes les ha tocado ir por la noche a Plaza del Sol. Hay una calle que me han dicho, ¿no?, donde dicen que hay unas mujeronas impresionantes y luego, después de eso, cuando ya le invirtieron un par de cheves y demás, se dan cuenta de que no era un mujerón, ¿no?, que era Raquel. Si lo vieron y no se dieron cuenta, imagínense esto que no se ve, ¿verdad? Pero como en esos casos pues ya le invirtieron, ya que aquí no, aquí sí es muy complicado realizar un diagnóstico correcto porque este síntoma puede ser causado por diferentes patógenos, nemátodos, Fusarium, bacterias, Phytophthora y desde luego el control es diferente. Pero no solamente eso, los patógenos que son nativos de suelo causan enfermedades dependiendo del tipo de suelo, la textura, el pH, la humedad, la temperatura. Ya se hablaba de los niveles de nutrientes, las formas en que esos nutrientes están disponibles, ¿no? De tal manera que si toda esta serie de factores se conjunta, seguramente vamos a tener un efecto de ese patógeno. ¿Dónde se le da? Ok. Esto es muy importante porque de alguna manera tenemos que entender cuáles son los factores que favorecen a esas enfermedades. Por ejemplo, el factor humedad de suelo para enfermedades como el damping off tiene que ser de moderada a alta. Para carbón, por ejemplo, en el caso de Saboya, moderada. Para raíz rosada no hay reportes, no se sabe si alta o baja humedad le favorece. Para Fusarium tampoco ha sido reportado en cebolla. Recordemos que esto es cebolla. Sin embargo, de manera general, la mayoría de las especies de Fusarium que afectan órganos subterráneos, llámese tubérculos, raíces, prosperan mejor en ambientes más cercanos a sequía. Nemátodos de tallo y bulbo
también tiene que haber alta humedad. Y así podemos seguir observando factores como temperatura del suelo, la compactación del suelo, propiamente es el nivel de arcilla, la materia orgánica, la fertilidad, la presencia de pocos o muchos hospederos, la densidad de plantación también es importante, desde luego la calidad de la semilla del trasplante u otros factores, por ejemplo asociado a herbicidas, ¿no? Entonces, todo esto puede favorecer dependiendo del tipo de cultivo y dependiendo del tipo de patógeno, y no necesariamente va a afectar de la misma manera o a beneficiar a los patógenos nativos de suelo. Dios. Este es uno de los casos que considero en un futuro cercano va a ser tan grave como Fusarium, como Phytophthora, como Rhizoctonias. Cada vez se distribuye más y desde luego las alternativas de manejo pues no son tan diversas ni tan numerosas como en el caso de algunos hongos. Meloidogine se favorece en suelos arenosos, entre 60 y 70%, con un contenido de arcilla de 10 a 12 y de 18 a 20% de limo. Propiamente, suelos arenosos son favorables, pHs entre 5 y 7, conductividades bajas. Desde luego esa conductividad baja está relacionada estrechamente con la poca materia orgánica, ¿sí? Por ende, la aplicación de materia orgánica puede ser un factor de manejo tan eficiente como los nematicidas mismos. Yo no sé a dónde le tengo que picar para que avance. A ver. Ahí está. Este suelo típicamente es el favorable para los nemátodos, ¿no? Lo único que le falta aquí es una maca y unas cheves. Y si hay chavas, pues también, ¿no? Son típicamente suelos con baja conductividad, no hay retención de minerales, no hay materia orgánica y como consecuencia tiene mucha facilidad para movilizarse. Aunque esta especie en particular, la hembra que es la nociva, no se mueve, una vez que penetra los tejidos, pasa todo el resto de su vida dentro del tejido. Ahí está. De tal manera que el manejo integrado de enfermedades se define como el uso de estrategias que de manera conjunta reducen la severidad de dichas enfermedades bajo un esquema piramidal. Dios, no sé por qué, a ver, ahí está. Miren, este esquema piramidal, todos hemos oído hablar de manejo integrado, pero la verdad es que en la práctica existe muy poco. El manejo depende del diagnóstico, ¿sí? Eso es algo que siempre lo damos por hecho, vemos una planta marchita de tomate y decimos eso es Fusarium. Pero siempre puede ocurrir la posibilidad de que otro patógeno esté involucrado. Una vez que diagnosticamos, la base del manejo es cultural, ¿sí? Yo les decía, manejo de nemátodos es simplemente incrementar materia orgánica, va a generar muchos factores de beneficio. Manejo de fitóptoras o en general homicetes es manejo del agua, ¿sí? Levantemos camas, aunque demos riegos más frecuentes, menos pesados. El uso de la tolerancia es parte importante, ¿no? Si existen variedades, pues debemos de incorporarla. El uso de agentes de biocontrol, tanto de manera directa como indirecta, es decir, metabolitos, incluso extractos, y desde luego el control químico también es importante, ¿no? Pero comúnmente lo que hacemos es que una vez que se nos dice tu problema es Phytophthora o es Fusarium, no es Rhizoctonia, en automático la pregunta siguiente es ¿y qué le pongo? ¿Y qué le pongo? Estamos pensando en productos, no estamos pensando en estrategias. Como ya decía Tracy, esta tabla que está publicada en un libro del doctor Dabnov, en donde nosotros hemos trabajado silicio. Silicio no aparece como un nutriente, aparece como mineral de beneficio, porque si lo aplican la planta produce y si no lo aplican la planta produce lo mismo, pero la aplicación de silicio genera mecanismos
de resistencia a enfermedades muy importante. Y todo esto está resumido en este libro, que como aquí lo pueden observar, en los últimos 10 años, desde que apareció por primera vez en el 2007, se ha convertido como en el libro base de todo el manejo de enfermedades basado en la nutrición mineral. Ya Tracy les comentaba mucho, pero algunos de los aspectos importantes es que los minerales no tienen un efecto directo sobre el patógeno, tienen efectos indirectos formando enzimas, induciendo síntesis de proteínas. En el caso del silicio induce muchas enzimas, ¿sí? Pero también genera mecanismos de presión osmótica, por ejemplo en el caso de HLB. Se mencionaba, por ejemplo, aplicación de magnesio para el manejo de omicetes, mildios, tizón tardío. Este mineral es un inductor de la síntesis de este aminoácido, arginina, y este aminoácido induce proteínas estructurales que van a permitir engrosar paredes celulares, lo cual va a propiciar un retraso en la penetración del patógeno. Si no aplicamos magnesio, entonces los esporangios germinan y vamos a tener el daño. Si aplicamos magnesio, puede haber un retraso y la planta sigue sana. Y si en eso aplicamos fungisol, asunto controlado, ¿verdad? O sea, daríamos tiempo a que el medio ambiente no sea favorable para Phytophthora. Entonces, pocas veces reflexionamos qué puede hacer el magnesio para reducir enfermedades. Cuando pensamos en magnesio, no nos pasa por la mente de lo que puede hacer. Y eso no solamente depende del magnesio, sino cómo se aplique, porque no es lo mismo aplicar nitrato de magnesio que sulfato de magnesio en relación al manejo de enfermedades. La fuente es muy importante. Y entonces nosotros podríamos tener reducción de la severidad de muchos omicetes como Phytophthora y Pythium, ¿sí? Que aquí los vemos. En ese sentido, en el caso de Phytophthora, recuerden que de los patógenos nativos de suelo tenemos 3 grupos importantes: nemátodos, donde Meloidogina y Pratylenchus son los importantes; omicetos, donde Phytophthora y Pythium. Pythium, les invito a que digamos Pythium y no Phythium, porque si fuera Phythium tendría que escribirse con PH y no se escribe así, es Pythium, no es Phythium. Y entonces, los factores que sí debemos de considerar importantes para el manejo cultural de Phytophthora son suelos con exceso de humedad, y ustedes pueden verlo aquí. Si se fijan, lo que podemos observar es que en este hoyo del acolchado, pues ya podemos observar la presencia de algas verdes, ¿no? Cianofitas. Y para que haya algas, pues tiene que haber humedad, y no solamente de un momento. Esa humedad tiene que estar acumulada por varios días para que se desarrollen ese tipo de organismos, lo cual va a propiciar 2 cosas. Uno, la humedad, el agua propiamente va a desplazar al oxígeno que está en los espacios porosos del suelo, y la raíz se queda en una especie se queda en una situación anaerobia, donde no hay oxígeno, y se va a asfixiar. Como consecuencia de eso, ¿sí?, las plantas comúnmente van a abrir lenticelos para tratar de oxigenar, y por otro lado, vamos a observar una necrosis de las raíces muy típica de omicetos, especialmente Phytophthora, donde podemos observar este descortezamiento y este oscurecimiento. Esto sí lo podemos usar como criterio de diagnóstico entre una marchitez por Phytophthora y una marchitez por Fusarium. De hecho, simplemente observando si el suelo está encharcado y la planta está marchita, pues vamos a observar Phytophthora, ¿no? Okay. Aquí lo vemos. Algo pasa con, yo creo que la pila igual, ya Tracy me la dejó sin pila. Bueno, entonces eso se va a oscurecer debido a esto, y algo muy importante les decía yo en ese manejo es la tolerancia genética. Cuando nosotros establecimos estos chiles en la 12ª Convención Mundial del Chile,
nosotros establecimos más o menos como 70 variedades de chiles, de todos los tipos, poblanos, jalapeños, serranos, Anaheim, de todos, de todos. Y lo que pudimos observar es que Phytophthora capsicii está fuertemente asociada con la cantidad de capsaicina. En pocas palabras, excepto en habaneros, entre más picosos, más susceptibles, ¿sí? Eso lo pudimos observar en estas variedades, y aquí podemos ver que en particular esta era una variedad de chile serrano muy susceptible, con la cual concluimos que era de las más picosas. De hecho, medimos la capsaicina. Por eso les digo que por lo menos asociamos ese factor. Bueno, ahí en Phytophthora, pues estos son las estructuras que nos permiten su diagnóstico. Dentro del manejo cultural, que no solamente es el agua, pues también está la parte de la, digamos, uso de sustratos, de la producción de planta, y desde luego ya en la parte genética, pues las variedades tolerantes o no. Ya les decía yo que variedades muy picosas están estrechamente asociadas con un incremento en susceptibilidad a Phytophthora, en particular capsicii. Entonces, el punto base de esto es sembrar semilla sana, dado que eso nos garantizará un buen desarrollo, porque prácticamente 90% de las enfermedades que afectan a las plantas se transmiten a través de la semilla. Eso implica que debemos de comprar una semilla certificada. Bueno, y entonces, pues si sembramos semilla certificada, pues nosotros vamos a obtener este tipo de plantas, que son de los viveros que asesoro, por si a alguien le interesa. Aquí vemos que la raíz es fundamental. La raíz se convierte como el corazón de nosotros, no solamente en la boca, sino en el corazón mismo, ¿no? En el caso de nosotros, la boca puede ser sustituida por sondas si no podemos alimentarnos mediante la ingestión. Pero en el caso de las plantas, no. Si la planta no tiene raíz, aunque nosotros apliquemos foliarmente, nunca vamos a alcanzar los niveles necesarios de minerales para el desarrollo. Entonces, por ende, el sistema radicular es muy importante y es justo lo que no vemos. Nunca vemos cómo va evolucionando la planta en el sistema radicular. Suponemos que va bien porque la parte aérea se ve bien. Pero luego encontramos casos como estos, ¿no? Que ya en etapas tardías, donde ya le invertimos mucho, pues ocurre este tipo de problemas que debemos de manejar. En el caso de la marchitez, bueno, este es el gilema, ¿sí? Podemos observar que aquí se ve más blanco que aquí. Esto de aquí es esto, donde los haces vasculares, específicamente gilema, pues se necrosa, se obstruye, como pueden ver, mientras que la planta, el tallo tiene gilema sano, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual, por ejemplo, con Fusarium podemos ver tomates con una rama marchita o clorótica y con la otra sana. En Cucurbitáceas ocurre lo mismo, tallos o guías sanas y tallos marchitos. Igual que en Phytophthora, hay factores que favorecen a Fusarium: suelos ligeros, arenosos, pH entre 5 y 6. Eso significa que si se favorecen pH relativamente ácidos y nosotros usamos fertilizantes de reacción ácida, de verdad, ya lo hemos experimentado, van a tener mayor incidencia y severidad de Fusarium. Poca humedad en el suelo, a diferencia de Phytophthora, que es el extremo opuesto, requiere mucha. De tal manera que la fertilización nitrogenada, especialmente con amonio, sin duda que va a favorecer a Fusarium, especialmente porque su reacción es de acidez. Presencia de otros organismos como nemátodos u otros hongos que generen daño en raíces, dado que Fusarium es un parásito, digamos, relativamente débil, pero tiene mucha habilidad para aprovechar daños de otros organismos. Rotaciones con periodos cortos, ¿no? Temperaturas en el suelo, lo cual es difícil de manejar, entre 18 a 25, y la cantidad de propágulos también es importante, ¿no? Sin embargo, muchas veces analizamos muestras de suelo y encontramos 10,000 propágulos,
y plantamos y no pasa nada. Lo que ocurre es que no todos los propágulos de Fusarium, aun siendo Fusarium, Oxysporum por ejemplo, son patogénicos. En la naturaleza hay cepas no patogénicas que controlan a otras especies de Fusarium vía hipovirulencia. Hay productos comerciales cuyo ingrediente activo es Fusarium oxysporum para controlar a Fusarium oxysporum. Y en ese sentido, otro de los esquemas importantes de manejo en esa pirámide, ya vimos que los factores culturales, agua, fertilizantes, minerales son importantes, pues son los microbios, ¿no? En esta imagen detallamos que estos son los microbios y como pueden ver, cada microbio tiene una función dentro del sistema radicular, pero aquí han surgido dos corrientes, ¿no? Aquellos que creen que generar mucha diversidad microbiana en el suelo es mejor que generar menos especies. En particular, yo estoy a favor de la segunda, así como un grupo de investigadores, donde consideramos que es más importante tener en mucha cantidad, aunque sean pocas especies, pero aquellas que nos generen beneficios y no tener miles de especies que algunas no tienen mucho efecto de beneficio. Entonces los microbios pues, pueden solubilizar minerales, pueden generar intercambio de nutrientes, pueden producir fitohormonas, pueden favorecer la asimilación, pueden fijar nitrógeno, descomponer residuos, mejorar condiciones físico-químicas del suelo, pueden controlar patógenos, pueden generar estos procesos de intercambio y asimilación, como en el caso de las micorrizas, pueden generar tolerancia a salinidad y pueden regular la síntesis del etileno a través del ACC desaminasa, que en particular es la línea que nosotros buscamos. Y esos microbios, hay tres grupos, aquellos que actúan como biofertilizantes, aquellos que actúan como fitoestimuladores y reguladores de la síntesis de etileno y aquellos que actúan como agentes de biocontrol. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de aquellos que fijan nitrógeno atmosférico, aquí hay un ejemplo de organismos que generan solubilización, ¿sí? Esto no es más que fosfato tricálcico. Ustedes saben que si mezclan fósforo con el calcio van a generar un fosfato de calcio que forma compuestos insolubles como pequeñas piedritas y jamás la planta lo va a asimilar. Pero estos microbios tienen la capacidad de producir dos grupos de compuestos, enzimas o ácidos orgánicos que son capaces de generar esa solubilización, de disociar al calcio del fósforo y entonces quedan disponibles y por eso vemos estos les llamamos halos de solubilización. ¿Sí? Aquí los vemos, hongos y bacterias pueden producir ese tipo de efectos. ¿Desde dónde? Desde un lugar específico que se llama rizósfera. ¿Sí? Esa es la importancia que yo les hablaba al principio de los componentes que las plantas van a liberar. Y eso nos explica por qué sandía o tomate vemos mayor severidad de Fusarium en floración o cuando está el amarre de fruto. No es porque esa etapa sea más susceptible, es porque las rutas metabólicas de la planta producen compuestos que son exudados y son más favorecedores para los patógenos que para los benéficos, ¿no? Una de las cosas que actualmente intentamos hacer nosotros es tratar de cambiar lo que le llamamos rutas metabólicas o metabolómicas a través de algunos minerales para que estén produciendo frecuentemente compuestos orgánicos que sean exudados y sean favorables para la colonización de este tipo de bacterias benéficas que va a colonizar permanentemente la raíz, ¿no? Y por eso bajan las poblaciones. Yo preguntaba, bueno, los que venden productos biológicos, ¿cuándo aplicas? No, pues yo aplico desde el sustrato y la charola. ¿Y cada cuándo aplicas? Pues cada 15 días y cada mes. Y yo pregunto, ¿por qué cada mes y no cada 3 meses o cada 5 días? Es que hacemos una curva de dinámica. Pues sí, pero en esa curva de dinámica tú obtienes el microbio, pero nada te garantiza que es la cepa que tú estás teniendo, ¿no? Entonces puede haber cepas nativas que no tienen función alguna de beneficio, no porque se llame Trichoderma harzianum necesariamente tiene que generar biocontrol, no, ¿sí? Hay algunas cepas que no tienen esa actividad, de tal manera que
lo que nosotros debemos de seleccionar son aquellos que sí son eficaces. Y hay maneras de determinarlo. Tenemos los que producen fitohormonas de manera natural, ¿sí? Aquí lo podemos observar en un testigo, Trichoderma virens, Trichoderma atroviridae, y podemos ver estos aspectos en donde existe una producción de ácido indolacético, y entonces cuando los inoculamos comúnmente nosotros vamos a ver que existe mayor masa radicular. Y si existe masa radicular mayor, pues va a existir mayor asimilación de nutrientes, mayor exploración, y eso conlleva a una reducción de la fertilización. En nuestro trabajo estamos tratando de reducir el 50% de la fertilización prácticamente en todos los cultivos, complementado con microbios que estimulan el sistema radicular, y con eso compensaríamos. ¿Sí? Por otro lado también pues tenemos los que de manera directa parasitan a los patógenos, ¿no? Sin embargo, hay cepas que hacen de todo, así como habemos algunos que le hacemos a la plomería, somos electricistas, somos albañiles, tienen muchos oficios y son buenos en todos. Igual, hay cepas que pueden generar muchas funciones, ¿no? Pero en el caso de Trichoderma, cuando hablamos de control, la resistencia sistémica sin duda es el factor de control más importante, más que el uso o el mecanismo directo de parasitismo. Además tiene muchos beneficios, el caso de Trichoderma en particular. Miren, algo que genera también es la compensación. Aquí lo que nosotros observamos es un testigo, ¿sí? Están movidos, este es para acá. Aquí vemos el testigo y ven el sistema radicular. Esto se puso en un sistema hidropónico en donde fertilizamos con fósforo y calcio, pero en una forma no asimilable, como fosfato tricálcico. Y entonces pues la raíz tiene muchas dificultades para asimilarlo, mientras que donde hacemos una combinación de cepas, algunas solubilizan vía enzimas, vía ácidos, y pueden ver el sistema radicular. Al final, los consorcios microbianos van ganando popularidad porque, pues sí es cierto, ¿no? Entre muchos, ni el matrimonio es pesado. ¿A poco no nos ayudan? Y el que diga que no, es que no lo ha visto simplemente, ¿no? Pero a lo que yo voy es que si un patógeno tiene un efecto sobre la mitad de esta raíz o de este sistema, pues prácticamente la planta ya no va a crecer. Pero si ese patógeno daña esta misma cantidad de raíz en esta, no lo siente, ¿sí? No es perceptible porque genera un efecto compensatorio. Es, como yo lo he comentado, es como si perdiéramos un brazo y nos volviera a salir otro nuevo. Pues no vamos a sentir la pérdida de uno, ¿sí? Aquí nosotros lo podemos observar cómo se incrementa la cantidad de raíces, ¿sí? Aquí lo vimos. Y no solamente lo vimos, lo cuantificamos. Ahí está. Entonces en el testigo tenemos 4.6 nanogramos de ácido indolacético, y cuando está inoculado con un consorcio, con una mezcla de cepas, tenemos 11.97, 300% más cantidad de ácido indolacético, lo que propició que ustedes observaran ese sistema radicular mayor, ¿sí? Por otro lado, esas mismas cepas tienen este efecto, ¿no? Cuando lo aplicamos en raíz, cuando lo aplicamos en té de composta que se usa, lo aplicamos en raíz y suelo, cuando se aplica solamente a raíz y suelo, cuando es aplicado solamente en suelo, cuando solamente se aplica el té de composta sin tricoderma, y podemos observar que la cantidad de número de segmentos con fusarium se va incrementando, en donde el testigo pues es el más alto. Aquí lo podemos observar en el caso de melón. Estos son los síntomas característicos: clorosis de un lado de la hoja, aquí lo podemos observar con una necrosis a lo largo del tallo principal, ¿sí? Y lo que yo les comentaba es que no todas las cepas tienen los mismos efectos. Algunas cepas tienen mejores efectos que otras de manera directa, pero pueden generar auxinas y compensar, o pueden generar resistencia sistémica inducida, como aquí, ¿verdad? Aquí lo que nosotros hicimos fue injertar 2 plantas. Ya que el injerto se estableció, trozamos un tallo y una planta quedó con 2 raíces. Inoculamos aquí el hongo y acá no inoculamos nada.
Aquí inoculamos Fusarium, pero acá inoculamos cepas de tricoderma en todas estas para ver cuál es la eficacia. Esto se llama resistencia sistémica inducida. Y eso es lo que ocurre realmente en el campo cuando usamos tricodermas. Finalmente, el otro mecanismo importante es el manejo del etileno, ¿no? Todo lo que afecte a una planta, temperatura, sequía, encharcamiento, sales, patógenos, plagas, va a inducir la síntesis de ACC, aminociclopropano 1-carboxilato, el cual es un precursor del etileno. Este compuesto, la raíz afectada lo libera al suelo, pero la planta lo vuelve a reabsorber y entonces se transforma en etileno y ocurre los daños visibles. Pobre sistema radicular, marchitez, reducción en la adquisición de agua y nutrientes. Nosotros hemos trabajado bacterias halotolerantes y productoras de ACC desaminasa y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Fresa es un cultivo sumamente susceptible a alta conductividad. Esto es estopa de coco con un poco de perlita, en donde 1 mes y medio después, esta era la condición de la planta. Y este es un consorcio, ¿no? Le llamamos T5, en donde la planta no solamente no se estresó, sino que además no manifiesta deficiencias de nutrientes. Sin embargo, nosotros no agregamos nunca fertilizante aquí, solo agua. ¿Qué ocurrió? Las bacterias son capaces de desmineralizar el sustrato y de ahí van liberando los minerales necesarios, porque la estopa de coco tiene carbono, tiene nitrógeno y tiene sodio, también tiene sodio, pero como hay un consorcio, tenemos cepas que toleran salinidad y entonces esto nos permite suponer que sí podemos reducir el 50% del fertilizante, gracias a que ese tipo de bacterias producen esta enzima, ¿no? La cual, antes de que este componente sea transformado a amonio, lo degradan en un precursor de aminoácidos y en una fuente de nitrógeno. Miren, aquí está más o menos lo que ocurre. Estos son los picos de benéficos de etileno. Se sintetiza el etileno, claro que las plantas lo producen, pero cuando hay un estrés, vean el pico tan alto. Es lo mismo, el pico benéfico, cuando hay un estrés pero está inoculadas, ese pico no es tan alto y entonces eso permite generar adaptación en las plantas. Nosotros hemos hecho esto en lechuga y ustedes pueden ver las diferencias, ¿no? Sobre estopa de coco manejado con alta conductividad y con diferentes consorcios bacterianos, especialmente este es el que más resultados nos ha dado en sistemas hidropónicos, que es un problema porque los sustratos hay que lavarlos, especialmente si es coco por el sodio que está presente en el mismo. En relación, finalmente, les decía yo el componente que compone el último eslabón, no porque sea el último que tengamos que utilizar, no, pero es un componente importante también, pues son los agroquímicos, los fungicidas propiamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para el caso de omicetes, pues vemos muchos agroquímicos que hoy día se van a llamar alguicidas porque tienen realmente efectos sobre algas, ¿verdad? En donde vemos sus métodos de aplicación. Algo que debemos de considerar cuando hablamos de control químico es que los patógenos tienen muchos de estos variabilidad genética que repercute en la eficacia mayor o menor del plaguicida que estemos usando, ¿no? Ayer mismo los que tuvieron oportunidad de estar aquí cuando se habló de mildew, de un fungicida, mi pregunta concreta es, ¿tiene el mismo efecto de eficiencia sobre las 4 razas que afectan cucurbitáceas? ¿Sí? Y hay razas que predominan en sandía, otras afectan melones, otras pepinos. Pues sí, a lo mejor en pepino el resultado puede ser espectacular, pero en sandía no. Y no es porque no sea eficiente sobre mildio, sino porque tenemos una raza distinta, que por ejemplo aquí hemos trabajado con Rhizoctonia solani, un patógeno nativo de suelo, AG3. Aquí vemos el tipo tomate porque hay TP, TM, tipo papa y tipo tabaco. Entonces, esa variabilidad tiene repercusiones en el control, ¿no? Aquí vemos incluso variaciones morfológicas en las plantas y de crecimiento en las cajas de Petri.
Vemos cómo, por ejemplo, en el caso de papa, este es el AG3TP, mientras que en tomate es el AG3TM, ¿sí? Los daños son muy parecidos y aquí podemos observar, fíjense, son diferentes grupos y vemos la severidad en este, el AG3TP, que es distinto al AG1, 1B, 2.1, y son Rhizoctonias, Solanis, tienen diferente efecto o severidad sobre la planta, pero además tienen diferente nivel de susceptibilidad sobre un mismo fungicida, ¿sí? Y aquí lo vemos, diferentes fungicidas sobre diferentes grupos con diferentes efectos. Por ejemplo, Pencicurón, sin duda que durante años fue el producto líder para el control de Rhizoctonia en papa, porque en papa es afectado por AG3, ¿sí? Pero vean lo que ocurre sobre otros grupos que afectan a otros cultivos. Inclusive el AG4 afecta papa, aunque el AG4 es más común en papas que crecen en climas más cálidos como los mochis, ahí sí lo hemos encontrado y no tiene efecto. Entonces hay productores que dicen, oye, es que el producto ya no es el mismo porque ya no controlo. No, sí es el mismo, lo que pasa es que tienen variantes distintas. Nosotros lo volvimos a estudiar con diferentes fungicidas y encontramos que algunos de ellos pues son mucho más estables para el control de muchas variantes, lo que implica que se puede usar el mayor número de cultivos. Igual hicimos un estudio en poscosecha, aunque no son patógenos de suelo, simplemente para ver que el control sobre diferentes especies de Coletotrichum, un patógeno importante en poscosecha, gliosporoides, acutatum y capsicum, ahora ya llamado truncatum, ¿no? Vean con este fungicida, prácticamente es igual que el testigo, vean con este, no hay diferencia, ¿sí? En este que es la especie acutatum, pues hay un poco de diferencia, y en esta azul, que es gliosporoides, pues sí es muy activo. Entonces, cuando los productores decían, es que el fungicida no controla, no, hicimos una selección. Inicialmente dominó durante mucho tiempo estuvimos aplicando, bajamos esa población, pero inmediatamente fue sustituida por algunas como estas, ¿sí? Que son sumamente tolerantes. Y todavía eso se complica porque es común que en el sistema radicular no solamente esté un patógeno, podemos tener Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, Sclerotium en la misma planta en el mismo momento. Entonces eso hace pues mucho más difícil el control de enfermedades como estas, ¿no? Aquí algunos ejemplos del manejo de Phytophthora, pasando de lo cultural a lo químico, ¿no? Hablamos de evitar excesos de humedad, lo cual simplemente se soluciona revisando goteros, cintas de riego, pendientes, o estrategias como levantar camas o surcos, rotaciones con cultivos susceptibles por 3 años, incrementar la cantidad de microbios o favorecer el incremento de las condiciones para favorecer a los nativos, aplicaciones de diferentes compuestos químicos que presenten antecedentes como ácido fosforosos, mandipropamid, fosfetilaluminio, o un tanto en situaciones de mayor daño con mefenoxam o algunos otros dimetomor, etcétera, ¿no? En el caso de Fusarium, igual, evitar pHs de 5 a 6, favorecer capacidad de campo, recuerden, bajo nivel de humedad favorecerá Fusarium, favorecer igual el incremento de microbios aplicados, introducidos o favorecer las poblaciones nativas, evitar plagas, nemátodos u otros patógenos que afecten el sistema radicular, benzimidazoles y por último, tanto Fusarium como Phytophthora comparten una línea muy parecida de daño. Son importantes al inicio de la plantación porque los niños y los ancianos pues somos los más débiles, eso mismo aplica para las plantas, entonces esta etapa es muy susceptible y a medida que la planta crece va tomando tolerancia, pero a medida que envejece pues también va siendo susceptible, de tal manera que si algún día necesitan aplicar productos tienen que ser en esos momentos. Y bueno, pues yo les agradezco. Estoy viendo el reloj, creo que hay tiempo para algunas preguntas, más el tiempo que me quitó Tracy, pues creo que hay para más preguntas, si es que las hubiera. Gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, creo que por allá. Ahí. Doctor, felicidades por su plática. Gracias. La pregunta mía es si han hecho estudios sobre toxicidad en la aplicación de tricoderma o facelomices por exceso de aplicación. ¿De estos hongos sobre humanos, por ejemplo? No, sobre las plantas. Sí, sobre tricoderma con las cepas que hemos utilizado, que son nuestras cepas y algunos productos comerciales, nunca hemos visto toxicidad. Con Purpureocilium, ya no se llama Pacelomices, se llama Purpureocilium. No solamente hay riesgo, en plantas no se ha documentado, pero sí se ha documentado riesgos en salud. California recientemente publicó en el Journal of Microbiology daños, lesiones cutáneas en piel de personas que aplicaron Purpureocilium lilacinus, ¿sí? Entonces, así como que eso encendió las alarmas para la FDA y la EPA sobre el uso de este tipo de microorganismos. Eso está documentado, ¿no? No sabemos qué cepas, bueno, ellos sí publicaron qué cepas, ¿sí? Más bien me refiero, no sabemos qué productos, si eran comerciales o no. Y en plantas yo no he visto reportes documentados sobre la toxicidad de las plantas. Lo que sí es que mezclar tricoderma y Purpureocilium, llámese Pacelomices, son antagónicos, ¿sí? Son antagónicos. Si nosotros tenemos un testigo sin aplicar estos organismos con un hongo, por ejemplo, en Phytophthora cinnamomum en aguacate, nos da 100% de daño Phytophthora. Si aplicamos tricoderma, reducimos el daño. Si aplicamos, por ejemplo, Purpureocilium, reducimos el daño por nemátodos. Pero si los mezclamos, incrementamos el daño incluso superior al testigo. Hay una tablita, ya está publicada, sobre la interacción que pueden tener estos microbios en relación a si se usan, ¿no? Algunos sí se pueden combinar con otros, pero otros con otros no. Es como quererle combinar que en su casa viva su suegra, la hija como quiera, hay una interacción, pero con la suegra es antagónica totalmente, de manera general, ¿no? Hay casos en los que no, pero sí, deberían de tener esa tablita porque les puede evitar muchos dolores de cabeza, pues. Está bien estudiado esas interacciones. No, pero pues supongo que quien maneja control biológico, digo, es algo como que el que es mecánico sabe marcas de aceites y sabe eso, ¿no? Pues, si yo les vendiera, yo les pasaba esa tablita, pero pues como no les vendo, ¿verdad? Pero ellos deben de saber y conocer esas tablas. Y además están publicadas. Si no, yo sí me puedo comprometer a mandársela a Jaime y que la cuelgue a su página y que la descargue. Es un cuadrito muy sencillo. Okay. No sé si contesté su pregunta. Toxicidad en plantas no he visto por ninguno de los dos. Yo. El tricoderma es un hongo muy invasivo, entonces que parasite a microorganismos benéficos de la misma zona radicular, no en sí a la planta, sino Sí. como depredador de los mismos benéficos. Eso sí ocurre, es lo que les digo. No a todos, ¿eh? Por ejemplo, no tiene ningún efecto si ustedes lo mezclan, por decir, Bacillus subtilis o Pseudomonas fluorescens o Rhizobium, ¿no? No hay ningún efecto. Pero si lo mezclan con Purpureocilium, sí va a haber efecto. Sí va a haber efecto. Eso está documentado ya. ¿Alguien más? Me quedan 2 minutos del tiempo de Tracy. Sí, doctor. Sí. Le quería comentar con respecto de la interacción entre Pacelomices y tricoderma, que nosotros hemos hecho estudios con cepas nativas y así como comentaba usted ahorita que en el caso de Fusarium no se puede generalizar que unos sean benéficos o que sean patógenos, yo le podría comentar también no se puede generalizar el hecho de que tricoderma con Pacelomices sean antagónicos, puesto que hemos hecho pruebas con más de 10 cepas de tricoderma y algunas de Pacelomices y hemos encontrado que en algunos tipos de estas cepas nativas no existe antagonismo y se pueden mezclar
Inclusive haciendo experimentos en macetas tenemos resultados donde hay mejor resultado en control de nemátodos combinando tricoderma, Paesaelomyces y un consorcio de microorganismos benéficos evaluado aquí en Sinaloa en diferentes agrícolas con diferente grado de incidencia de nemátodos. Entonces, solamente para hacer esa precisión, que aunque existe esa tablita y está basada en estudios científicos, también existen otros estudios en los que se ha reportado en algunas especies determinadas que hay posibilidad de que se puedan hacer mezclas. No, definitivamente eso a mí me queda muy claro, ¿no? Sin embargo, creo mucho en los dichos y yo creo que si ya está escrito hay que tomarlo con estrategia. A lo mejor tenemos que combinar por cuestiones estratégicas de una sola aplicación y demás, pero sí habrá que considerar eso, ¿no? Y yo siempre que hay muchos microbios, esa es la corriente que yo les comentaba al principio, ¿no? En particular, yo apoyo la corriente de que mayor diversidad genética no necesariamente está ligado a mayor producción. Sí va a haber mayor producción, pero no sabemos cuál de todos, esa gran cantidad de microbios es el que más influye. Yo prefiero tener a 2 especies que sean las que contribuyen en ese crecimiento que a 1000 que no sé de cuántas ellas, porque además va a ser más difícil manejarlo, ¿no? Entonces, gentes como Yoav Bashan, digamos que mucha gente líder empieza, ¿no? Iba a decir empezamos, no estoy a su nivel, pero empieza a considerar eso. Lo que pasa es que en la diversidad natural uno dice, pues es que había muchos microbios, sí, pero había una gran diversidad de plantas. En un bosque de 1 hectárea había 1000 especies, ahora en 100 hectáreas hay una especie que es Solanum tuberosum, ¿sí? Entonces, ni todos se van a asociar y no porque estén significa que sean generadores de beneficio. Habría que evaluar uno por uno para eso poderlo determinar y eso pues es muy complicado. Pero sí estoy de acuerdo en que puede haber interacciones de beneficio entre purpuricilo y tricoderma, cierto, también eso es cierto, también eso es cierto. Yo en particular así no lo haría yo, ¿sí?